Medidas, obviamente, digo, no hay que olvidar esto, es decir, ¿por qué se toman estas medidas? Bueno, porque tenés un problema en la balanza de pagos, porque tenés un problema a nivel financiero, el frente financiero y la administración de los dólares. Que nadie se asuste. Pero hablamos un poquito de las retenciones. Este cuadro, la verdad que ha circulado bastante por las redes sociales. Sí, no nos entró en gráfica la cita, ahora vamos a contar bien de quién es y de quién es el estudio, porque estuvo girando mucho y es muy útil para entenderlo nosotros y para ayudarlos a ustedes que están del otro lado a entenderlo también. Bien, ¿por qué partimos de enero del año 2018? Bueno, obviamente porque en aquel momento había un compromiso por parte del el expresidente Mauricio Macri, todavía digo presidente, viste, y sí, nos cuesta cambiar todo, el ¿no? chip. Sí, que lo que había dicho es, bueno, a partir del año 2018 voy a hacer un recorte de las retenciones. Recordemos que arrancó el ciclo político bajando las retenciones a la soja, que son las más importantes y las que ocupan un volumen muy relevante del complejo agroexportador, del 35 al 30. Y a partir de ahí, de fines del 2015 en adelante, 30% de retenciones hasta enero del 2018, donde dice, bueno, a partir de ahora sí empezamos a bajarlo 0,5 puntos porcentuales por mes. Ustedes recuerdan cuál era la idea. Bueno, en ese caso entonces ahí los tenemos, ¿no? En enero de 2018, me voy a correr hasta allá, el equivalente de las retenciones a la soja era del 29,5% y el resto iba todo a cero, ¿no? Que esto era ampliamente esperado, bueno, finalmente iba todo a cero. Ahora fijémonos cómo es la progresión. Desde enero hasta agosto de 2018, las bajas van haciendo que esto termine en 26%, si no veo mal. Esto obviamente queda en cero, que era como había partido. ¿Qué pasó en septiembre? Bueno, vino la crisis obviamente financiera y a partir de ahí el gobierno del expresidente Macri dijo, bueno, tengo que reponer las retenciones. Entonces, ¿cuál era la idea? Era una fórmula que tenía un componente fijo y un componente móvil, que fijaba el decreto que había firmado el expresidente Macri, bueno, que tenías una base del 18% más 4 pesos fijo, ¿no? Esta era un poco la idea, que empezaba a regir desde ese mismo momento. Había 4 pesos para determinada cantidad de productos, obviamente todo lo que era el complejo oleaginoso tenía ese valor, y después cuando vos le sumabas valor agregado eran 3 pesos. 4 pesos por dólar exportado. Exactamente, 4 pesos por dólar exportado más el 18% de base. Así es. ¿Qué fue pasando? Obviamente lo que a todo el mundo, lo que todo el mundo tiene en cuenta, que es que a medida que ibas devaluando la moneda, esos 4 pesos perdían gravitación, ¿no? Entonces, finalmente se llega a fines de diciembre con una retención total del 24,7%. ¿Por qué? Porque esos 4 pesos que eran el componente fijo iba perdiendo gravitación porque había arrancado en 36 pesos por dólar y terminabas en 63 pesos por dólar. Entonces, es interesante esto porque permítanme, cuando Macri vuelve a poner las retenciones en el esquema que había ideado sin prever naturalmente las oscilaciones, en realidad la suba, no oscilaciones, vos solo suba, del tipo de cambio, el nivel de retenciones era en soja de 28,8%. Claro, exactamente. ¿No? Sí, bien. Así es. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, que el componente fijo, a medida que pasaba el tiempo, era cada vez más bajo, representativamente, y que obviamente siempre tenías 18% de base. Entonces, cuando el gobierno del presidente Alberto Fernández dice, bueno, nosotros solamente estamos actualizando, ¿qué significa? Está quitándole esos 4 pesos, que era un valor fijo, y está dejándole lo que era el segundo artículo del decreto, que lo que decía era que de base tenías 18 más 12%. Entonces, cuando le saca esos 4 pesos, queda el 12. De hecho, si te fijas, el aumento en relación a cuando Macri repone ese esquema de retenciones, es decir, discontinúa la baja del medio punto por mes, hoy estamos hablando de un aumento de 1,2% en relación al momento previo a la mega devaluación que no puede prever nadie. Que es 30 comparado contra lo que tenías prácticamente... no, bueno, claro, vos decís en enero es nada más que medio punto, pero si yo te dijera, bueno, en el esquema original Macri quería bajar medio punto por mes. No pudo porque colapsó su programa financiero. Cuando repone las retenciones eran 28,8% en septiembre de 2018. Contra Hoy es 30. Claro. Es decir, ese es el número posterior, el del 24,7, que igual lo elegimos para mostrarles a ustedes, darle toda la información,
es producto del colapso del programa financiero. En una situación ideal era 28.8%, 28 eventualmente. Sí. Claro, a ver, ¿qué es lo ideal? Porque también digámoslo, porque si no, es como que estamos justificándolo todo. La verdad que lo ideal sería que no haya ningún impuesto y que el sector del agro se beneficie con los precios de referencia internacional. Pero primero, el Estado pierde capacidad de recaudación y en segunda instancia, obviamente, digo, lo que tenías era una caída muy fuerte de no solamente los niveles recaudatorios, sino además, en un contexto de devaluación, lo que tenías es un empobrecimiento de los sectores que menos ingresos tienen y que no ganan en dólares. Me interesa eso, ¿no? ¿Por qué sería ideal que no haya impuestos? Porque ¿quiénes te traen divisas al país? El campo, economía del conocimiento, Claro, minería, entonces, energía. ¿cuál sería el incentivo que tiene el campo para producir más y traer más divisas? Bajos impuestos. Bueno, ahí está. Sí, no cero. Bueno, bajos, y si es cero, cero. Yo que sepa, en ningún país cuya moneda nacional no sea una lanza, sector de tercer mundo estoy Sí. diciendo, los recursos estratégicos de tu país son a impuestos Está cero. bien, pero digamos, la definición podría ser esa. Ahora, en un país que busca industrializarse, vos tenés que darle incentivos al sector industrial y obviamente alguien tiene que financiar ese incentivo. Correcto. ¿Cuál es el sector que va a financiar ese incentivo? Bueno, el agro, porque es el único sector que vos tenés muy competitivo, cuya renta incluso ha mejorado este año con respecto quizás al año pasado, porque vos le venías bajando las retenciones, es decir, tenés un crédito con el agro porque el gobierno del expresidente Macri le venía dando cada vez mayores rentabilidades al sector. Es decir, el Estado le venía dando, en un contexto de crisis, mayor rentabilidad al sector del agro. Hoy Chemes me dijo... Es esto, ¿no? Hoy Estamos Chemes hablando. me dijo que no. Hoy Chemes ¿Es dijo esto? que No, la ¿cómo que no? devaluación Sí. en Aumenta los los costos. insumos Sí, pero bueno, les pero- elevó muchísimo No, los costos pero y que les bajó la no, rentabilidad. pero cuando uno hace la cuenta, te das cuenta que efectivamente le subieron los costos porque el agro tiene algunos insumos en dólares, pero claramente, digo, el beneficio de la baja de las retenciones es mucho mayor que el insumo que le ha subido de precio. Ok. ¿Está bien? Eso analizándolo como si fuera en un laboratorio. Ahora lo sacás de acá y lo pones en Argentina y decís, no, acá hay que volver a regresar las retenciones porque tenés un país cuya industria se vino a pique y además no está generando trabajo y además tenés un esquema de pobreza enorme. Entonces, ahí sí yo te digo, bueno, olvidémonos del laboratorio, pongámoslo en Argentina y ahí obviamente tenés toda la razón. Pero lo que, por definición, a los sectores exportadores, el gobierno tendría que darle todas las ventajas del mundo porque vos Para que necesitas traigan divisas. dólares. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que financiar la industria y me consume mucho dólar. Entonces, ¿cómo los logro? Y te doy todos los incentivos que puedo. Ahora, la pregunta es, cuando estás en crisis de balanza de pagos, cuando estás en crisis de dólares, de algún lado tienen que salir los dólares. Sí, Entonces, sí, claro. ahí es donde vos decís, bueno, el sector del agro que colabore porque necesitas generar empleo. Vamos a la que viene, que se ve bastante bien. Bueno, ahí teníamos el resto. Para ver un poquito el desagregado de lo que veíamos recién, ¿no? de los niveles de retenciones, 29,5%, a agosto 26%, en septiembre pega un saltito al 28,8% y a partir de ahí una baja al 24,7%, producto de la devaluación, ¿no? Acá hasta acá es producto de la devaluación del esquema fijo de los 4 pesos más 18, ¿no? Lo que se actualiza va al 12% más el 18% que te da 30%. ¿No? Esta es la actualización. Y que la propuesta va a ser que suba. Yo creo que seguramente eso se va a terminar discutiendo en el Congreso. No, te lo digo como un dato, la Bueno. propuesta de la emergencia económica va a ser que suba las retenciones por lo menos a la soja y los derivados. Claro, porque cuando vos vas a ver, 35% pagan desde prácticamente 2008. La soja venía pagando desde 2008 hasta 2015 35% de retenciones. En 2015 el expresidente Macri dice, bueno, de 35 pasa a 30. Y les prometo que a partir de 2018 empiezo a bajar 0,5 puntos porcentuales, ¿no? Por mes. Y esa es la promesa que es una de las pocas promesas que cumple, que no me parece mal, porque hay que cumplirlas todas. Y que después restituye producto de Claro. la crisis del programa financiero. Claro, la crisis de administración del dólar hace que tenga que restituirlo por recomendación del Fondo Monetario Internacional, recordemos, ¿no? Eso es así. Esto es soja, obviamente representa el grueso, y el maíz sí, uno podría pensar que,
digamos que suben las retenciones. Acá sí Exactamente. no se cumple esto de, bueno, lo actualicé. Bueno, sí lo actualicé, pero en el total, ¿por qué traemos la de maíz? Porque el maíz es un alimento que al mismo tiempo, digamos, forma parte de las cadenas de valor de otros alimentos en la Argentina, y por ende uno entiende acá que hay una cuestión detrás para tratar de menguar lo que ha sido el alza de precios. Es decir, es un elemento interesante para lo cual se usan siempre las retenciones en otras partes del mundo. Vos exportás un producto que tiene una referencia a nivel internacional en dólares, cuando devaluás a nivel doméstico te sube el valor de ese alimento, y si la gente no lo puede pagar, te genera pobreza. Esa ecuación es la que se vino dando durante todo este año y también parte del año pasado. Si hiciéramos el mismo parámetro de septiembre de 2018 como hicimos con la soja, Claro. el aumento... De acá es la devaluación. Claro, Es el componente fijo. bien, ¿Está bien? Es solamente el componente fijo. bien. Donde sí, bueno, no me quiero adelantar, así que te voy a esperar con el resto de los materiales. Claro, bueno, vemos el trigo y es muy parecido. Es decir, Igual, vos exactamente igual. te habían perdonado las retenciones, cuando de alguna forma vos volvés a colocarlas, las colocas en el 10,8. ¿Esto qué era? Esto no era 10,8. ¿Qué decía el decreto? 4 pesos fijos. Cuando empezás a devaluar, esos 4 pesos fijos se transforman en un 6,7, del 10,8 al 6,7. Y entonces ahora que le quitas ese componente fijo, te queda el artículo 2 de ese decreto que decía 12 de fondo. En la soja es 12 más 18 y te da 30. En el resto de los cereales, en general, es 12. Es solo 12. Queda 12. Entonces acá sí suben las retenciones, ¿no? Esta es un poco la explicación básica. No quiero dejar de decir esto. Las retenciones cumplen un rol para tratar de menguar lo que es el alza de los precios cuando vos devaluás la moneda. Es decir, es un elemento que lo que busca hacer es que no se genere demasiada pobreza cada vez que vos tenés un problema en el frente financiero. Es una desconexión, es un elemento que te sirve justamente para eso. Bueno, lo que estamos viendo es que, paradójicamente, a medida que perdías gravitación de las retenciones, es decir, a medida que la Argentina tenía más problemas, sumaba más problemas todavía. ¿Se entiende? Es decir, es como una especie de círculo vicioso de generación de pobreza. No solamente tengo problemas con el dólar, devalúo, y eso se transforma en una transferencia de riqueza de los sectores que menos tienen a los que más tienen, sino que además, por el sistema que yo había ideado de retenciones, a medida que devalúo, encima el Estado recauda menos, encima el impacto en precios es más alto, encima genero más pobreza. ¿Qué hago con esto? Busco compensar en parte esto que se había dado.